pues la atención de nuestra audiencia. Muchas preguntas nos llegaron al reportarse el primer caso de la viruela símica, también conocida como la viruela del mono, aunque también la Organización Mundial de la Salud ha dicho que va a reevaluar este nombre. Vamos a ir primero con esta información que está en distintos medios de comunicación digitales por parte de la Organización Mundial de la Salud. OMS decide cambiar el nombre a la viruela del mono. El virus debe su nombre que fue descubierto en 1950 en simios y la OMS investiga si la viruela del mono puede transmitirse sexualmente tras hallar el virus en semen de pacientes. Han anunciado que pretenden cambiar el nombre. Su intención, dicen, es evitar el estigma que produce y aborda la imprecisión de su nombre actual. Y bueno, más allá del cambio de nombre o no y de los argumentos para cambiarlo, lo cierto es que ha generado ya algunas preguntas por su brote en el mundo. Por ello, para analizar de qué se trata, cuáles son sus síntomas y qué implica, nos acompaña la doctora María Antonieta Anunciato. Ella es médico infectólogo y también presidenta de la Asociación Venezolana de Nanomedicina. Muy buenas tardes, bienvenida a Argumentos, doctora. Bueno, muy buenas tardes, Rosa. Gracias por la invitación. Bueno, hay muchas dudas con respecto a esta enfermedad viral, que en realidad no es nueva, porque fue descubierta, fíjate, en 1958 en simios de laboratorio, en un laboratorio europeo, ¿no? Y posteriormente se reporta desde 1958 el primer caso en África Central, que es la República Democrática del Congo, en un niño. Y cuando hacen el interrogatorio, ¿cómo fue ese contacto? Bueno, descubrieron al interrogar a los familiares que habían comido mono. ¿Okay? Obviamente este mono estaba infectado y fue el único niño, el único integrante de la familia que se infectó. Fíjate por qué. Porque era el único que no estaba vacunado contra la viruela humana. Porque la vacuna de la viruela humana sí confiere cierta inmunidad cruzada contra el virus de la viruela del mono. En este caso es importante entonces las jornadas de vacunación contra la viruela. Bueno, acuérdate que la viruela fue erradicada por la Organización Mundial de la Salud en 1980, por lo tanto, desde ese momento no se vacuna. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las personas que tienen mayor riesgo? Aquellas personas, entre comillas, ¿no?, de adquirirla como tal, que nacieron posterior a 1977, ya que desde ese momento no se vacunó más contra la viruela humana. Claro. Y repito, la que se erradicó fue la viruela humana y no la viruela del mono. La viruela del mono. Ahora, ¿por qué regresa, no, después de tanto tiempo? Y incluso todavía la Organización Mundial de la Salud está realizando los análisis, los estudios, dado su expansión. El día de hoy se reportaba el primer caso, el segundo caso en Chile, Venezuela tiene su primer caso. Es decir, estamos en constante monitoreo, sobre todo también hay alerta en la población tras lo que significó y significa la pandemia de COVID-19 que a todos obviamente pues nos ha, digamos, marcado. Fíjate, ella ya se había reportado desde 1958, aparece el primer caso de la viruela del mono en la República Democrática del Congo en 1970, ya conversamos sobre esto, y siempre se ha mantenido en África, que ha sido una zona endémica. Ahora, hubieron unos brotes en el año 2003, 2002, en Estados Unidos, y fue producto de una importación de roedores, ratas de laboratorio que vinieron contaminadas, pero ese brote se controló. Han habido brotes esporádicos, pero ahorita estamos ante un brote multinacional en países no endémicos. Entonces hay que estudiar qué hizo que esta patología o esta enfermedad viral saliera de esa zona endémica y que ahorita tenemos más de 2.100 casos en el mundo, una persona fallecida, y donde Europa encabeza pues la gran cantidad de casos, donde está el 84% de los casos, posteriormente en América que está el 12%, y África, fíjate, que era la zona endémica, el 3% de los casos. ¿Qué pasó? Hay que estudiar. Aparentemente hay una modo de transmisión no habitual. ¿Qué es importante? ¿Cómo se adquiere? ¿Cómo se transmite? Primero, vamos a hablar
el virus de la viruela del mono es familia del virus de la viruela humana, que ya se erradicó, pero también es familia de otros virus de la viruela, como la viruela bovina. ¿Qué pasa con este virus? ¿Verdad? ¿Cómo se transmite? ¿Qué estamos viendo? Fíjate, tú se decía que se transmitía, era una enfermedad zoonótica, es una transmisión zoonótica. ¿Cómo es esa zoonótica? Del animal a la persona. ¿Qué significa? Bueno, contacto directo, estrecho y prolongado con el animal, con las secreciones o el consumo de la carne del animal, como pasó con este niño en la República Democrática del Congo en 1970, que se reportó este caso. Pero hay una transmisión ahora no zoonótica, es decir, de humano a humano, de persona a persona. ¿No? Entonces, ¿cómo? A través de secreciones, contacto directo, estrecho y prolongado con la persona. No solamente esto, sino contacto con las lesiones. Y además de esto, puede transmitirse también por la ropa, contacto con la ropa, o con ropa de cama o ropa de vestir. También hay transmisión de madre a hijo. ¿Y qué está pasando ahorita? Vamos a hablar un poco de los síntomas. Sí, es importante conocer esos síntomas para que nuestra población también conozca cuáles son esos signos de alerta. Aunque tenemos un solo caso, pero es importante el conocimiento. Claro, fíjate tú, los síntomas son generalmente, primero, hay una fase inicial, que es un periodo de incubación. Obviamente el paciente no va a tener síntomas en este momento, pero está la fase 2, que es el inicio de los síntomas. ¿En qué consisten? Fiebre, dolor de cabeza, presencia de ganglios, sobre todo a nivel de cuello, puede estar en otras partes del cuerpo, cansancio, y lo que ya conocemos, que ya es la fase 3, que es la fase eruptiva. Fíjate que ¿cuándo es más transmisible esta viruela? Desde el inicio de la erupción hasta que caen las costras. Y pueden pasar aproximadamente 3 a 4 semanas. ¿Y qué es lo característico? Que es una de las eruptivas que ataca lo que es la palma de las manos y la planta de los pies. Esto es muy importante. Esta enfermedad no respeta ni las palmas de las manos ni las plantas de los pies. Ahí vamos a encontrar esas erupciones, puntos rojos pequeños con secreción. Fíjate tú que tiene varias etapas. Primero viene lo que es la fase de mácula, que es como una especie de manchita. Después viene pápula, que es una lesión más elevada. La vesícula, que todos conocemos, que posteriormente se convierte en pústula y pasa a que se seca, y la fase de costra. Entonces fíjate tú todas las etapas de esto. ¿Qué es lo curioso ahorita con este brote multinacional en países no epidémicos? Que no se está presentando con la sintomatología típica, sino de una manera atípica. ¿Por qué? Porque mira, primero debería aparecer la fiebre y después el exantema, que es la erupción. En este caso aparecen las lesiones y posteriormente quizás la fiebre, y los casos que se han visto es que las lesiones son pocas o es únicas, y han aparecido en la región genital, perianal y en la región perineal, que es la que está entre lo que es los genitales y el recto y el ano. Bien, eso pues también la Organización Mundial de la Salud estaba diciendo también a través del contacto sexual, si era posible a través de las relaciones sexuales transmitirse esta enfermedad. Se está estudiando, porque tampoco queremos estigmatizar, pero hay unos casos que incluso la Organización Mundial de la Salud dice que aumenta el riesgo en hombres que tienen sexo con hombres, pero también en personas heterosexuales se puede observar. Se puede presentar. Exactamente. Claro, ahora, cuando un paciente tiene esta enfermedad, por ejemplo, en el caso que está en Venezuela, han aislado a este paciente. Cuando se habla de aislamiento, nuevamente la audiencia, la población se pregunta, ¿esta enfermedad pues también puede volver a causar un confinamiento como lo que vivimos hace 2 años? Mira, hay que cortar la cadena de transmisión. Vamos a hablar un poco de eso, que lo habíamos venido hablando también con el COVID. ¿Cómo podemos cortar la cadena de transmisión? Una de las maneras es la detección precoz de los casos, aislamiento de la persona enferma y la cuarentena de las personas que tuvieron contacto estrecho con estas personas. Esa es una manera de cortar la cadena de transmisión. Y la otra es las medidas de bioseguridad,
que es muy importante seguir guardando esas medidas de bioseguridad. ¿Cuáles son? Distanciamiento social, el uso de tapabocas y el lavado frecuente de manos. Obviamente, con aquellas personas que uno vea, bueno, hay un caso en la comunidad, hay una sospecha, hay que seguir guardando las medidas de bioseguridad. Claro, es importante mantener las medidas de bioseguridad. Usted viene hoy con su tapabocas y uno se pregunta en qué lugares o en qué espacios debería estar siempre presente. Muchas veces nosotros en algunos espacios abiertos pues estamos relajados, tranquilos. La gente dice, bueno, estoy vacunada y estoy en un espacio abierto, no importa, puedo no usar mi tapabocas. Lo vemos también en los restaurantes, espacios abiertos. Fíjate, simplemente ahorita se está estudiando esta forma de transmisión no habitual de la viruela del mono. Mientras no se llegue completamente a dilucidar, es conveniente guardar las medidas de bioseguridad. ¿Por qué? Porque fíjate tú cómo se transmite también por las gotitas de saliva, ¿ok? Si tú haces una prueba y comienzas a hablar frente a un espejo, tú vas a ver esas gotitas de saliva que quedan allí. Si no guardas el distanciamiento social y esa persona está infectada, te va a contagiar, además de también el contacto directo estrecho con la piel, Claro. etcétera. Es unas vías de contagio, incluso se ha hecho la hipótesis de que pudiera transmitirse a través de aerosoles, pero eso está en estudio. Claro. Y fíjate tú tanto que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades Infecciosas de Atlanta aumentaron lo que es la medida a un nivel 2, que es un nivel naranja, Sí. de que todas las personas que vayan a viajar deberían utilizar su tapaboca en el vuelo. Bien, vamos a una pausa. Al regreso vamos a seguir conversando sobre la viruela símica o viruela del mono y ustedes también nos pueden